Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Cibio por invitarme a este evento que me está pareciendo impresionante. Y bueno, la verdad que es un gusto para mí estar aquí, poder compartir lo que hacemos, porque yo trabajo muy a nivel de laboratorio, entonces poder compartir nuestro trabajo con gente que sois los que podéis llevarlo a la práctica, pues en fin, ¿qué más puedo pedir, no? Yo trabajo en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Psicología, soy catedrática de Psicología Experimental. Y entonces, bueno, también veréis que lo que os voy a contar es un poco diferente de lo que habéis estado contando esta mañana, pero creo que con grandes aplicaciones. Eso espero que os sea útil. Que tampoco nosotros lo hacemos siempre con esa idea, pero tampoco podemos saber hasta qué punto llegamos o no. Vale, yo he titulado esto poniendo a la persona en el centro, porque, por supuesto, tengo clarísimo que es el objetivo de Cibio, pero desde mi punto de vista no solo como objetivo, sino también en la investigación que hacemos. Es decir, nosotros, además siendo Facultad de Psicología, no estamos tan interesados en investigar un algoritmo u otro algoritmo, sino en investigar a la persona que está trabajando con el algoritmo. ¿Qué tipo de repercusiones tiene esto en la persona? ¿Cómo ese algoritmo, esa inteligencia artificial, puede estar influyendo en las decisiones que toma esa persona? Por eso lo de la persona en el centro va en ambos sentidos. Primero, que la tecnología que hagamos que sea útil para la sociedad, y segundo, que la investigación que hacemos tiene que incluir también a la persona que está trabajando ahí con la inteligencia artificial. ¿Cómo va esto? Ah. Sí, bueno, esto ya lo sabéis. Actualmente estamos con la inteligencia artificial cada vez más en el centro de todo, de los juzgados, la administración, la salud, el cuidado de las personas, la educación, etcétera. Y luego, eso sí, la Unión Europea nos dice, y los humanos vigilan. Vale, pero ¿cómo es ese humano que vigila? ¿Cómo somos los humanos? ¿Tenemos capacidad para vigilar o no la tenemos? Y ahí es donde vienen los sesgos humanos y cantidad de investigación psicológica que os voy a contar. Bien, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, supongo que aquí podéis ver un cubo, ¿verdad? La mayoría lo veis. Bueno, el cubo no está ahí. Hay una serie de puntos negros, pero el cubo no está dibujado, no están las aristas del cubo. Lo estáis imaginando, lo estáis inventando, infiriendo, usar la palabra que queráis. No existe el cubo. Pero esto es la inteligencia humana. Nos permite, a través de muy poquitos datos, imaginar una panorámica general, hacer una predicción, tomar decisiones sin esperar a tener todos los datos. Si esperáramos en el día a día a tener todos los datos, no podríamos tomar decisiones. Entonces, claro, no voy a entrar demasiado en estos temas, pero para que os hagáis una idea, la inteligencia humana es muy flexible, muy orientada también a las decisiones rápidas con poca información, en la incertidumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí sí coincidimos todos en que hay un cubo, pero esta misma capacidad que nos permite ver aquí el cubo es la misma que nos permite probablemente a la mayoría ver ahí un perro, pero también nos lleva a ver cosas que no existen, nos lleva a equivocarnos, nos lleva a error. Es consustancial. Si tenemos capacidad de hacer esas inferencias, nos vamos a equivocar también muchas veces. Vamos a alucinar. Y esto mismo está pasando en este momento también con las IAs, con las inteligencias artificiales. No son calculadoras, no son ordenadores de los de antes. Entonces, si queremos que la inteligencia artificial tenga una capacidad de ver el cubo, también, sí o sí, va a tener este tipo de errores y alucinaciones siempre. Y eso lo tenemos que tener muy presente, y eso no es lo que nos está vendiendo Silicon Valley, que nos siguen diciendo que con más y más datos vamos a tener cada vez menos errores y nos podemos fiar 100% de las máquinas. Y mucha gente se está fiando, y esto es un problema bastante serio que tenemos en este momento. Ahora vamos a ir viendo. Bien, no voy a poder entrar mucho en los detalles de los sesgos con humanos. Bueno, podría entrar, pero
teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, creo que os va a interesar más que os cuente otras cosas. Esto lo tengo publicado, es un librito que se lee muy fácil, pequeño, rápido, y tengo ahí bastante de lo que os podría contar sobre los sesgos con humanos. Y si no queréis mi libro, tenéis el de Kahneman, que esto es como la Biblia en el área de los sesgos cognitivos. Es un gran libro, lo podéis leer como los que ya sabéis un poco del tema, podéis ir directamente a Kahneman. Yo creo que, o sea, por no pararme mucho en los sesgos de las personas, que no es donde estamos ahora mismo, sí que quiero decir que los sesgos no son necesariamente discriminatorios, porque en la prensa, los que nos han llegado a la prensa son los sesgos discriminatorios, los que estáis trabajando en Cibio también lo son. Sesgos son, en realidad, desde nuestro punto de vista en la psicología, sesgos son errores que se repiten de manera consistente en la gran mayoría de las personas. Son errores que podemos predecir, ¿vale? Como el de esa figura que os he puesto de las nubes. Yo sé que la mayoría de las personas vais a imaginar que hay ahí un perro o un oso o algo parecido. Hay muchos sesgos cognitivos, tenéis mucha información en Internet. Y no siempre discriminan, simplemente son errores y ya está. Entonces, cuando se empieza a trabajar con inteligencia artificial, lo que se asume es que va a tener menos sesgos que las personas y va a ser, por tanto, muy recomendable introducirlo en los juzgados, por ejemplo, porque vamos a quitar sesgos. Pero claro, está por ver, y eso ya lo sabemos y ya ha salido en prensa, que la IA al final acaba heredando los sesgos de los humanos que están en las bases de datos. No quiero entrar aquí en mucho detalle porque creo que es algo que ya sabemos todos, pero el caso es que ya sabemos que la IA adquiere los sesgos de los humanos. Y estamos todo el día pensando que los va a quitar, pero si queremos que vean aquí el cubo, y es lo que queremos cuando hacemos inteligencia artificial, insisto, seguirán alucinando, seguirán teniendo sesgos. Seguirán viendo aquí alucinaciones. Es importante insistir en eso porque va a tener que ver con todo lo que os voy a mostrar ahora, que sí que creo que es un poquito más nuevo. No necesito convenceros de la necesidad de transparencia, pero quizás sí os puedo contar alguna cosa que hemos hecho nosotros por intentar conseguirla desde la universidad y de forma mucho más sencilla que lo vuestro, que habéis hecho lo que hay que hacer, que es llevarlo a juicio, ¿no? La caja negra de los algoritmos. Yo creo que esta mañana no se ha hablado mucho de esto. Estamos diciendo que los algoritmos, el principal problema es que son opacos, uno de los principales problemas. Esto depende en gran medida, bueno, sí, de cómo se ha fabricado este algoritmo, de quién lo ha fabricado, etcétera, etcétera, y de que no nos dan acceso al código. Pero hay situaciones en las que incluso aunque nos den el acceso al código, no podemos entender lo que hay dentro, porque es una caja negra. Es un poco como la mente humana. Siempre nos han criticado a los psicólogos que cuando hacemos los experimentos ponemos un estímulo, vemos una respuesta y no sabemos lo que hay en medio. Nos imaginamos, inferimos, suponemos cómo tiene que estar trabajando la mente para obtener esa respuesta, pero no lo tenemos, ¿no? Bueno, pues con los algoritmos hoy en día pasa un poco lo mismo. A veces incluso, aunque el algoritmo sea transparente desde el inicio, cuando está aprendiendo y está evolucionando con los datos, con la experiencia, con la interacción con las personas, esa red neuronal que hay dentro va creciendo, se va haciendo cada vez más compleja y llega un momento que no podemos acceder a lo que hay dentro. Llega un momento en que incluso aunque nos dieran el código fuente, no tenemos forma de entender lo que está pasando ahí. Entonces ahí se está hablando ya de transparencia, digamos, a un nivel superior, que no es suficiente con que te den el código. Se está hablando también de explicabilidad, que esta mañana se ha mencionado, es uno de los temas más, yo diría, un tema importante en la investigación en este momento en inteligencia artificial. Perdón. ¿Cómo conseguimos que
esa decisión que ha tomado el algoritmo sea capaz de explicarla a las personas. Esta mañana se hablaba de dos niveles de explicabilidad, un nivel más técnico y otro para el usuario. Yo aquí solo quisiera comentar a nivel de explicabilidad que desde el punto de vista de la psicología me parece que es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado. Puede llegar a ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, bueno, también sabemos que las personas muchas veces tomamos decisiones sin saber bien cómo las hemos tomado ni basándonos en qué. Entonces, si yo te pregunto por qué hiciste tal cosa, es a raíz de mi pregunta cuando tú te vas a poner a pensar por qué lo hiciste y vas a buscar una explicación que puedas dar y que a mí me pueda convencer. Pero eso no quiere decir que sea la verdadera razón por la que lo hiciste. Entonces, por eso digo que cuidado con la explicabilidad, que por supuesto hay que buscarla, ir a por ella, pero que puede ser un arma de doble filo y que habrá que tener mucho cuidado con ella en los próximos años. Asegurarnos de que no nos están dando la explicación que nos deja contentos y ya está, que puede llegar a ocurrir. Entonces necesitamos transparencia, obviamente necesitamos auditorías. Y yo lo que defiendo es que necesitamos auditorías no solo del software, sino del software con la persona. El software con el usuario, con el funcionario que está ahí encargado de vigilar a la máquina o de tomar la decisión. Porque hoy en día la inteligencia artificial, vale, hay sistemas autónomos, por lo que he entendido esta mañana, el tema de Bosco era totalmente autónomo, que me ha parecido terrible, ¿no? O sea, no sabía que eso podía ocurrir de forma autónoma, pensaba que siempre tenía que haber un humano que vigile esas cosas. Nosotros lo que estamos trabajando es desde la suposición de que los sistemas de alto riesgo tienen que tener un humano que vigila y, por tanto, tiene que haber también investigación de cómo funciona ese humano. Y por eso nosotros proponemos que en muchos de los casos lo que se puede hacer es, bueno, los experimentos que hemos hecho los psicólogos toda la vida con las personas, a veces se pueden hacer con inteligencias artificiales. Entonces, aquí os voy a contar varias cosas que estamos haciendo para ver si la IA puede influir en decisiones humanas y hasta dónde puede influir. Y yo aquí distingo diferentes niveles de influencia. A ver, la peor de todas sería la manipulación, el algoritmo pensado para manipular. De esto se está hablando mucho, las grandes empresas tecnológicas pueden estar influyendo en las democracias, etcétera, etcétera. Cuando hemos hablado de cosas de estas y hemos publicado cosas de estas sin tener suficientes datos, siempre nos han dicho lo mismo. Tú estás haciendo caso a lo que te dicen las grandes corporaciones americanas, estás siguiendo el humo del marketing de estas empresas y no es verdad que puedan influir en una democracia o en una persona, en una votación. Y llegó un momento que dijimos, bueno, pues vamos a hacer la prueba, vamos a hacer el experimento. Entonces, bueno, este es un trabajo que publiqué con Ujue Agudo, ya le conocéis muchos de vosotros, en el que lo que tratamos de ver es eso, a ver si es posible manipular la opinión de una persona. Y lo hicimos en dos contextos diferentes, uno de votación política y otro de citas online. Por supuesto, tengo que dejar claro antes, la inteligencia artificial que nosotros usamos es ficticia. El usuario no tiene por qué saber que detrás del programa de ordenador no hay ninguna IA. Simplemente así nosotros metemos los errores que queremos y la manipulación que queremos. El usuario cree que está trabajando con una IA que primero le ha hecho unos test psicológicos de última generación y son mentira también. Y trabajamos mucho de esa manera, también por normas éticas. Nosotros trabajamos siempre con voluntarios y no debemos, y no lo hacemos, no debemos influir de verdad en decisiones de esa persona, ni en democracias reales, como os podéis imaginar, ni en otro tipo de decisiones. Entonces es todo muy ficticio, pero el usuario está trabajando delante de un ordenador, inteligencia artificial le pasa unos test supuestamente psicológicos, les da un informe de personalidad que es igual para todos, es decir, no es un informe de personalidad, pero es muy creíble y les hace sentirse muy bien. Y entonces, para que veáis cómo somos los humanos.
Y entonces, a continuación, en los experimentos que tienen que ver con la política, les vamos enseñando una serie de políticos que sí les decimos que son de otros países, que para que sepan que no les va a influir de verdad. Y de vez en cuando hay alguno que ponemos recomendado para ti o especialmente compatible contigo, ¿no? Lo hacemos más o menos así, este es el político recomendado y los demás pues simplemente no llevan el letrerito ese del 90%. Por cierto que no siempre es un hombre guapo, a veces es feo, a veces es una mujer, a veces es un hombre mayor, da igual. ¿Y qué creéis que ocurre cuando acaban de ver todas esas fotos y decimos, venga, ¿a quién vas a votar en las elecciones? Al recomendado, al que la IA me está diciendo que es compatible conmigo al 90%. Y la gente lo hace. Y tener en cuenta que el test de personalidad que les hemos pasado es también falso. Es decir, todas estas grandes corporaciones multinacionales que tienen todos los datos de todos nosotros, de verdad sí que influye. O sea, sí que pueden hacer un perfil mucho mejor que el nuestro, porque el nuestro no lo hemos llegado a hacer, y sí que pueden llegar a influir en lo que votamos cada uno, con una tontería como esta, pero si es que estamos hartos de ver en Amazon libro recomendado para ti, película recomendada para ti, pues claro, vemos el político que nos dice la IA que es compatible, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, entonces, visto esto, dijimos, bueno, vamos a ver, esto es el ámbito político, tal, en otros ámbitos igual no funciona tan fácil. Entonces vamos a probar el ámbito de las citas online. En las citas online probamos hacer esto mismo, preguntándoles antes si querían ver fotos de hombres o de mujeres, y por lo demás el experimento era igual, y aquí ya no se dejaban tan fácilmente. Eso de que compatible contigo lo dice una IA, de, no, a mí déjame elegir, ¿no? Aquí no entraban. No entraban a una manipulación tan burda, pero entrarían a una manipulación un poco más sutil. Entonces digo, bueno, vamos a ver, dijimos, hay muchos sesgos cognitivos, muchísimos. En realidad, lo único que tiene que hacer el dueño de Tinder o de Meta o de tal es aprovecharse de algún sesgo, de otro sesgo, que no sea este. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a probar, a ver cuál funciona. La verdad que se nos ocurrió probar el sesgo de familiaridad, que significa sencillamente, esto es algo que viene de nuestros orígenes prehistóricos, normalmente la gente a la que conocemos, la gente que nos es familiar, pues nos cae mejor, nos fiamos más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprovechándonos de este sesgo, que es muy común, dijimos, bueno, vamos a cambiar. En vez de poner el letrerito este de compatible contigo, vamos a poner todas las fotos iguales, sin letrerito, pero una de las fotos la mostramos más veces. Entonces, en todo el paquete de montones de fotos, este señor pues, sale un montón de veces, o esta señora. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando les decimos, venga, ¿a quién quieres pedir una cita online? ¿A quién creéis? Pues a que nosotros les habíamos estado mostrando varias veces y ni se habían enterado. ¿Por qué? Porque les es familiar. Entonces, fijaros qué fácil es manipular una opinión, pero facilísimo. O sea, ya podéis tener cuidado con los datos personales que andáis regalando por ahí. Lo que decía Javier esta mañana, o sea, mucho cuidado. Y eso de usar redes y Google y todas estas cosas en la administración y regalar datos nacionales y del país, pues como que no. Este sesgo de familiaridad, por cierto, os pongo otro ejemplo, me salgo un poquito de esto, pero me acuerdo ahora. El sesgo de familiaridad era muy típico en la pandemia, cuando estábamos todos con cuidado de no juntarnos y bueno, nos decían, no os juntéis y tal y cual, y siempre había alguien que te decía, bueno, pero no te preocupes, vente que vamos a estar solo la familia. Claro, la familia tradicionalmente te ha protegido de muchos peligros, pero con un virus no podía hacer mucho. Y así cayó mucha gente en la pandemia, por desgracia. Bien. Entonces, este era el caso peor, que era el caso posible de manipulación. Nosotros lo que estábamos demostrando ahí es que sí es posible. No solamente, esa parte no solamente es humo de Silicon Valley, es posible. Podemos tener otras situaciones, por ejemplo, un algoritmo opaco del que sospechamos que puede haber un sesgo discriminatorio. En este caso,
nosotros lo que dijimos, bueno, igual lo que podemos hacer, nosotros no teníamos la opción de llevar a juicio ni nada de eso, como vosotros, era simplemente, nos quedó un rumor que estaba circulando, que era que el algoritmo de InfoJobs se decía que enviaba peores ofertas de trabajo a las mujeres que a los hombres, ya desde una primera fase. Desde la primera fase, que es cuando tú te apuntas para que te lleguen ofertas y luego ya veré a cuáles solicito, ¿no? Era un rumor y dijimos, bueno, vamos a ver, pues, por supuesto no nos van a dar ni siquiera lo pedimos, no nos van a dar el código fuente, no nos van a hacer ni caso, pero podemos hacer el experimento como lo haríamos con personas, exactamente igual, es un experimento de conducta que lo hacemos con algoritmos. No sé hasta qué punto esto os puede servir, pero quizá en alguna situación puede ser útil aplicar algo parecido. Nosotros simplemente, lo tenemos aquí publicado, simplemente lo único que hicimos era inventarnos montones de currículums emparejados hombre-mujer, hombre-mujer. Es decir, teníamos un ingeniero, 33 años, no sé qué, viviendo en Madrid, y lo mismo, exactamente todo igual, cambiando que era ingeniera. Los nombres eran por iniciales, etcétera, etcétera. Un montón de currículos emparejados diferentes, bueno, ingeniero, lo que sea, un montón de profesiones, un montón de ciudades, un montón de edades, experiencia laboral, todos emparejados hombre-mujer, y estuvimos durante un tiempo mandando esos currículums a InfoJobs. No nos denunció InfoJobs, así que no nos denunciéis vosotros. Porque, bueno, el caso es que con toda esa información de todas esas ofertas que nos estuvieron llegando durante varios meses, hicimos las estadísticas y demás, y no encontramos diferencias, lo tengo que decir. Parecía bastante aleatorio el que iban a hombres o iban a mujeres, diferentes tipos de... Por supuesto que vimos diferencia por nivel de... por años trabajando en un sector, etcétera, etcétera, pero no por ser hombre o mujer. Entonces, bueno, pues eso lo publicamos, a ver qué dice InfoJobs. La verdad es que les gustó la idea y lo estuvieron ellos mismos enviando por redes sociales. O sea que ahí salimos. Pero sí que quiero destacar que aunque en esa investigación no encontramos sesgo de discriminación en el algoritmo de InfoJobs, no significa que no lo tenga. Igual no hemos mirado bien. Y no significa que no podamos estar haciendo ahora otra investigación similar contra otra empresa que tampoco nos va a dar el código fuente. Es decir, es una forma de decir, oye, esto es relativamente fácil de investigar y podemos hacerlo con algoritmos que están afectando a la gente, que están influyendo. Bien, otro caso diferente que os cuento. Podemos tener un algoritmo que es correcto, por lo menos desde el punto de vista técnico está todo muy bien, además tiene una motivación excelente como puede ser el diagnóstico médico, pero puede haber errores sistemáticos, lo que decía, puede haber un sesgo que ni siquiera es discriminatorio y que además son involuntarios y desconocidos. O sea, yo antes os he dicho, la IA va a seguir teniendo errores, pero muchas veces no sabemos cuáles son. Muchas veces los errores de la IA los vemos a posteriori. Entonces, en este caso no sabemos cuáles son, pero si tenemos a una persona encargada de vigilar ese algoritmo y asegurarse de que no hay errores, ¿qué pasa con esa persona? ¿Va a ser capaz de detectar esos errores? ¿Va a ser capaz de informar sobre ellos? Bueno, pues esto es lo que miramos aquí. Perdón. Entonces, es lo que os comentaba antes. Tenemos la IA en el centro, los humanos que supervisan y... aquí tenemos un caso que quizá os interese. Repito que son todos casos ficticios, pero en este caso lo que estamos trabajando es con sistemas de estos de clasificación de pacientes, que sabéis que dicen en el hospital, te pueden decir, dar la información de qué pacientes se van a beneficiar más de un determinado tratamiento o cuáles se van a beneficiar menos, ¿no? Entonces, obviamente, esos sistemas, pues puede haber situaciones en las que tienen errores o están desactualizados, etcétera. Nosotros aquí lo que vemos es qué es lo que hacen, qué es lo que hace el usuario que está trabajando con esta IA, con un sistema de clasificación de pacientes que tiene errores.
En este caso, nosotros lo tenemos muy exagerado, porque tenemos un sistema de clasificación de pacientes que te dice, todos los que tienen camiseta azul, este lleva un signo menos, ¿verdad? Estos son poco sensibles al tratamiento, y los que tienen camiseta de otro color, pues son sensibles, ¿no? Entonces, hay unos usuarios que tienen pocos recursos, imaginaros un hospital muy mal financiado, y hay otros que tienen muchos recursos. Y vemos lo que hacen. Entonces, lo que tienen en el ejemplo este, el usuario está trabajando con fichitas de estas, de pacientes ficticios. Tienen la opción de darle o no darle el medicamento presionando un botón y luego ven, en este caso, el paciente se ha curado. Bien, si el usuario, y lo hemos hecho también con médicos, primero con población general y posteriormente lo hemos hecho con médicos. Entonces, lo interesante aquí es lo que ocurre con los que tienen pocos recursos. El que está en un hospital poco mal financiado, lo que hace es, acaba concentrando sus recursos, que además decimos mal financiado, pero es suficiente, le habría llegado para todos. Pero lo que hacen es concentran sus recursos en aquellos pacientes que la IA les dice que son muy sensibles. Y dejan a estos pobres casi sin tratamiento, a la mayoría de ellos, a muchos. Les habría llegado para todos, pero no se quieren arriesgar, se comportan como si fueran ricos con los que la IA está diciendo que son muy sensibles y a estos los dejan casi sin tratamiento. ¿Qué ocurre? Lógicamente, primero, que no los tratan y segundo, que además no se están enterando de que esa IA tiene errores y que la realidad, si prestan atención a los datos que tienen delante, la realidad es que se curan por igual, tanto si llevan la camiseta azul que dice no sensible, como si llevan la camiseta naranja que dice muy sensible. Se están curando al 70% todos ellos. Es decir, el sistema de clasificación está equivocado y solo con fijarse en los datos que tienen delante estarían distribuyendo mejor la medicación. No lo están haciendo porque se están fiando de la IA y acaban convencidos de que la IA tiene razón y que los pacientes con el signo más son más sensibles y se curan. Lo cual creo que en situaciones reales puede ser bastante grave también. Y bueno, ya os digo, con médicos funciona igual que en población general. Al final no somos diferentes unas personas de otras. Otro ejemplo. No, perdón. En este caso, lo que hemos publicado es que las personas heredan los sesgos de la inteligencia artificial. O sea, estamos hartos de oír que la inteligencia artificial hereda sesgos de los humanos, ¿verdad? Vale, pues una vez que la inteligencia artificial tiene un sesgo, que nosotros en el experimento lo ponemos ahí donde nosotros queremos, una vez que la inteligencia artificial tiene un sesgo, lo puede pasar a los humanos. Os cuento cómo hacemos esto. En este caso, lo que estamos utilizando es un programa de diagnóstico médico. A los usuarios les decimos simplemente, mira, cuando vas a estar viendo unas muestras de tejido humano, que nos tienes que ayudar a clasificar casos de la enfermedad tal, es una enfermedad ficticia. Cuando sea más oscuro el patrón, se trata de un caso negativo de la enfermedad. Cuando sea más clarito, es un caso positivo de la enfermedad. Bueno, los que lo hacen ellos solos lo hacen muy bien, es una tarea muy fácil. Y los que lo hacen con IA tienen esos letreritos que veis ahí arriba. Ese letrerito es el que pone la IA, que es la sugerencia. Aquel le dice que es negativo y este le dice que es positivo. Entonces, los que lo hacen con IA lo que no saben es que siempre tenemos en un tipo determinado de configuración, claro-oscuro, tenemos siempre un error, que un caso que debería ser positivo dice que es negativo, o viceversa, ahora no me acuerdo. ¿Qué hace la persona que está trabajando con la IA? Va siguiendo el consejo de la IA, va haciendo todo muy bien, va dejando de pensar, va acostumbrándose y cada vez que viene un error de la IA, el humano se equivoca con la IA. Entonces, estamos poniendo un humano a que vigile y lo que estamos haciendo es un humano que no piensa, que va dándole al botón de aceptar, aceptar y que llega un momento que si la IA se equivoca, el humano no tiene ya la capacidad crítica. O sea, tenemos que ver cómo recuperar esa capacidad crítica del humano, pero lo que estamos viendo es que se equivoca el humano donde se equivoca la IA.
Es más, si luego apagamos, le decimos, a partir de ahora lo vas a tener que hacer tú solo, y no vas a tener la IA que te ayude, fijaros en la tercera, lo voy a poner aquí. A partir de aquí es cuando apagamos la IA, los que lo estaban haciendo solos desde el principio siguen bien, sin errores, pero los que lo han estado haciendo con IA, que ahora se la quitamos, empiezan a mejorar, pero siguen haciéndolo bastante peor que los que lo han hecho desde el principio ellos solos. Entonces, claro, aquí mucho cuidado también, porque es que se hereda el error de la IA y se queda en la siguiente generación de humanos. Se puede quedar, podemos entrar en un sesgo, en un problema gordo, en un bucle que la IA aprende sesgos de los humanos y los transmite a los siguientes humanos. Es más, vemos que incluso luego ponemos estímulos que son 50-50, ni claro ni oscuro, no hay forma de saber dónde lo tienes que clasificar. Los que lo están haciendo solos los clasifican al 50%, los que lo habían hecho con la IA, estos estímulos que da igual dónde los pongas, los pones donde habría dicho la IA, es decir, donde mi maestro IA me diría que debe ir este estímulo, cuando objetivamente lo puedes poner en cualquier lado. Esto lo hemos hecho también muy parecido con estudiantes de medicina, tener en cuenta que cada vez se está diciendo más que la IA hay que utilizarla en la educación, como grandes maestros, grandes tutores. Claro, si tú metes una IA sesgada y las IA siempre van a tener errores, sea cual sea el error, lo que estás haciendo es transmitir ese error a una generación. Porque yo como profesora puedo tener un error, lo transmito a mis alumnos, pero luego esos alumnos tienen otro profesor, los de la clase de enfrente tienen otro profesor. Pero claro, si tenemos una IA que al final afecta a todo el sistema educativo y tiene errores o tiene sesgos, pues vamos a esto mismo que estamos viendo aquí. La forma en que lo hicimos es muy parecida y con los estudiantes de medicina, programa de diagnóstico médico, le metíamos nosotros el error y lo que ocurría era lo mismo. Los estudiantes aprendían de la IA para lo bueno y para lo malo, aprendían el error. Entonces, ¿con qué estamos ahora? Estamos tratando de reducir estos errores. Realmente por cada experimento que hacemos de estos nos surgen cientos de preguntas que tampoco vamos a tener nunca tiempo para poder contestarlas, ¿no? Pero bueno, cosas en las que andamos y en las que anda mucha gente también, cada vez más, afortunadamente. ¿Cómo reducir estos errores? Bueno, por supuesto, la transparencia es en lo que estáis vosotros y ahí de una manera mucho mejor que la nuestra. La experiencia de los usuarios, bueno, debería ser una forma, porque también nos preguntábamos, bueno, igual estamos trabajando con estudiantes, pero ¿qué pasa si cogemos ya gente pues, más experimentada? ¿Ocurriría lo mismo? Estamos trabajando con la experiencia, estamos trabajando en cambiar el orden. ¿Qué es mejor? ¿Que la IA recomiende primero cuál debe ser la respuesta correcta y de esa forma se evita el esfuerzo al usuario, funciona todo mucho más rápido, reducimos costes? ¿O es mejor que vaya primero el usuario, con lo cual va a tener que pensar, va a ir todo más lento, pero bueno, si hay discrepancia, ahí está la IA para corregirle? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué va a funcionar mejor? En caso de que haya discrepancia entre el humano y la IA, quizá haya que introducir comités, protocolos. Estamos pensando, por ejemplo, todo esto que os he enseñado, del usuario que está, el médico que está haciendo el diagnóstico y se equivoca donde se está equivocando la IA. Claro, ahí lo que nos dábamos cuenta es que teníamos varios tipos de problema. Por una parte, ese usuario muchas veces no es capaz de ver el error de la IA, porque se está dejando llevar, pero muchas veces igual sí lo ve, pero no se atreve a reportarlo. Entonces, claro, poneros en la piel de un médico que está en un hospital con esa IA tan buena que le han puesto delante, que le está diciendo esto es un caso de cáncer y el médico va a decir, no, yo creo que no. Va a ser difícil. Entonces, como habrá que buscar los protocolos, habrá que buscar un comité que pueda apoyar a ese médico en caso de discrepancia con la IA, si no vamos a tener un problema. Hay que buscar incentivos para que el humano que vigila pueda de verdad vigilar y discrepar.
porque si no va a ser imposible. O sea, ya es difícil detectar el error y encima reportarlo todavía peor. Este es un experimento que hicimos perdón, para estudiar la posibilidad de que la experiencia previa pueda ser un factor protector. Entonces, este grupo, el grupo naranjita, este grupo es el que empieza muy bien haciéndolo ellos solos sin la IA, les damos esa experiencia previa para que aprendan, no tienen casi errores, en el momento que metemos la IA ya están, igual que los otros. No sé si un médico de muchos años de experiencia pues sí estaría protegido, pero en experimentos de estos, en el momento que metes la IA, empiezan a fiarse de la IA, que supuestamente es mucho mejor que ellos, mucho más inteligente, y le ceden el control. Todo eso tenemos que conseguir frenarlo. Más formas de reducir el problema. Aquí nos hemos metido un poco en el contexto judicial para cambiar. Ya veis que lo aplicamos tanto a una cosa como a otra. En el contexto judicial, vale, lo que hemos hecho, la situación cambia un poco. O sea, aquí lo que estamos intentando es, vamos a ver si podemos frenar esto. Se nos ha ocurrido que quizá una variable que podemos manipular y que puede ser importante es el orden en el que se pregunta. El programa que estamos utilizando nosotros intentamos que sea relativamente parecido a RISC-CAMBI o a lo que conocemos de RISC-CAMBI. Primero tuvimos que inventarnos una serie de testimonios ficticios, de casos ficticios, y lo tenemos baremado para asegurarnos de que donde hay un testimonio que dice pues vi al acusado salir de un bar a tal hora, tuvimos que baremarnos para asegurarnos de que era un testimonio de inocencia y el otro era un testimonio de culpabilidad, etc. Entonces lo que hacemos es, en este caso que tenéis ahí, que se ve una historieta arriba y luego un montón de testimonios, la mayoría... Bueno, este, por ejemplo, vamos a suponer que es una situación donde la mayoría de los testimonios sugieren inocencia y hay otros donde la mayoría de los testimonios sugieren culpabilidad. Y tenemos una IA tipo RISC-CAMBI que va a dar su recomendación. En este caso va a decir que hay una alta probabilidad de reincidencia en este caso, cuando resulta que los testimonios humanos sugerían inocencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario en esos casos? Está viendo, la gran mayoría de las veces funciona, pero estamos jugando con un 25% de errores o algo así, que es lo que tiene en realidad RISC-CAMBI. Entonces, claro, el usuario se acostumbra a trabajar sin pensar mucho, porque lo más cómodo es seguir la recomendación de la IA, y es lo que ocurre en la vida real también. Y, por tanto, cuando la IA se equivoca, el usuario se equivoca. Sí, bueno, esto es la recomendación de la IA a veces es equivocada, el usuario se equivoca también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar este problema? Intentamos darle la vuelta. ¿Qué pasaría si, fijaros qué cambio más tonto, primero preguntamos al usuario y luego, solo si hay discrepancia, o si queréis siempre, me da igual, pero después de que el usuario ya ha leído todos los testimonios, ya ha pensado, ya ha madurado su respuesta, ya ha escrito su respuesta, entonces la IA da su opinión. ¿Que hay discrepancia? Bueno, pues a lo mejor el usuario puede revisar lo que ha dicho o incluso podemos introducir un comité. En esos casos, simplemente obligando al usuario a pensar, a leer todo bien y a pensar antes de que intervenga la IA, ya ganamos muchísimo en esos casos erróneos. Mejora un montón cuando hemos obligado al usuario a pensar. También es verdad que los casos correctos, que son la mayoría, va mucho más rápido y va mucho mejor cuando el usuario se está fiando de lo que hace la IA y como va en plan autómata, pues claro, van mejor los que van solos que los que tienen que andar despacito y con buena letra. Entonces, ya acabo. Bueno, creo que aquí tenemos, esperemos que, me gustaría que os sirva, que os pueda ser útil todo esto. Nosotros lo que estamos viendo sobre todo, es que falta mucha investigación.
Todo esto que estamos haciendo nosotros, por cada experimento nos surgen 1000 preguntas nuevas. A mí me gustaría, bueno, creo que las políticas públicas deben estar basadas en la evidencia, y todavía hay muy poca, porque las IAs, bueno, todo el mundo de la inteligencia artificial va muy rápido, pero las universidades vamos muy por detrás en este momento, porque no tenemos capacidad ni recursos ni nada. Entonces hace falta mucha más investigación para poder informar las políticas públicas, pero sí que es verdad que a veces cambios muy pequeños, como este que os digo, de cambiar el orden, pueden suponer una gran mejora. Entonces, creo que merece la pena ir por ahí y que, aunque digo, falta mucha investigación, también es verdad que a día de hoy también hay cada vez más cosas hechas con esos humanos que están vigilando a la IA y que tenemos que saber que necesitan también mucha formación para poder hacerlo bien, para poder detectar el error, mucha información, mucho apoyo de comités, incentivos, etcétera, etcétera, y fortalecer el sentido crítico y la formación, creo que en toda la sociedad, en este tema. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Podemos abrir un turno de preguntas de unos 15 minutos, así que si queréis levantad la mano para pedir voz y os acercarán un micro. Gracias. Sí, hola. Bueno, muy interesante todo. Yo quería preguntar si se podría añadir un factor más en estos casos. Por ejemplo, Riscambi, hablando con una funcionaria de prisiones, lo que me decía también es que hay una parálisis provocada por la IA, ¿no? Ante una situación en la que la decisión lleva un riesgo, si te equivocas, si no estás de acuerdo con el algoritmo, ¿no? Yo creo que no sé si ese factor también, aunque tú tengas criterio, las consecuencias que puede traer el que tú no coincidas con la IA y luego puede haber consecuencias. Entonces, claro, no sé hasta qué punto eso también, ¿no? Y supongo que en el ámbito sanitario es lo mismo. Si el médico considera que eso no es un cáncer, lo que sea, ¿no? ¿Eso cómo se puede solucionar también? Gracias. Sí, claro, a eso me refería yo. Claro, nosotros eso no lo podemos ver porque son casos de laboratorio, lo que estamos haciendo, pero sí, nos lo podemos imaginar. O sea, si ya en el laboratorio, claro, nosotros lo que vemos es que no reportan el error. Luego intentamos profundizar un poco más cuántos de esos no se han enterado, que los hay, que hay muchos que no se enteran. Y luego hay otros también que dicen, bueno, sí, me pareció que no era correcto, pero claro, pues, tampoco lo iba a decir, ¿no? Y en este caso, en el laboratorio, no hay consecuencias. Entonces, claro, nosotros decíamos, eso en la situación real, en prisiones o en el hospital, pensar en las consecuencias que puede haber, es que tienes que introducir comités, protocolos, incentivos, primero para que detecten el error y luego para que lo reporten. Yo me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia aquí en Madrid, hay una red de cardiología de bastantes hospitales de Madrid y bueno, cuando vieron esto que habíamos publicado es más bien dermatología porque son manchas de tejido humano y tal, pero les interesó mucho a nivel de cardiología también. Y claro, después de exponerles todo esto, además con bastante detalle, toda la parte médica y tal, y me decían, vale, todo eso está fenomenal y es maravilloso y deberíamos tener soluciones, pero ahora nosotros como médicos, ¿qué hacemos con la IA que nos van a poner? Y yo decía, pues es que el protocolo ya no es cosa mía, eso ya creo que os corresponde a vosotros, al hospital, ver cómo os movéis con todo esto, ¿no? O políticas. Creo que en Barcelona están haciendo algo en el Barcelona Supercomputing Center. Y me invitaron a dar una charla también y también estaban proponiendo formas. Yo creo que probablemente en Barcelona sí que van a intentar sacar protocolos a nivel sanitario, pero que es muy posible que lo que consigan hacer a nivel sanitario sea aplicable a nivel de prisiones y demás. Y si no, desde luego hay que ponerse las pilas porque es absolutamente necesario.
Hola, bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy ilustrativa. Yo quería preguntarte sobre el uso de las tecnologías. Últimamente, como que hay también un discurso del el uso responsable de manera individual, y creo que, bueno, no quiero introducir mi opinión, pero ¿qué opinas tú sobre el uso responsable de la inteligencia artificial como esta nueva tecnología que encontramos ahora? Gracias. Perdón, espera. ¿A qué te refieres con el uso responsable de la inteligencia artificial? Pues al discurso de os damos un montón de oportunidades, un montón de tecnologías, y es este discurso de eres tú el responsable de utilizarlo bien, ¿no? Si tenemos tantos sesgos, ¿es realmente posible utilizarlo bien de manera individual? Ya, qué pregunta. No, a ver, entiendo por dónde vas. Sé que hay mucho... A ver, yo sí creo que mucho podemos hacer, pero también creo que cuanto más formación tenemos, también es más posible que lo podamos hacer. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas: formación, legislación, responsabilidad individual. En todos los sentidos. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues hombre, yo creo que va quedando claro el consumo que supone lanzarle a ChatGPT una tontería de pregunta, ¿no? Entonces, si somos ecologistas, usa ChatGPT de verdad para algo que necesites, no para hacer unas risas con los amigos. Ese tipo de cosas yo sí creo que se debería transmitir mucho más el consumo responsable. Luego, se está usando ChatGPT para cosas que la gente lo está usando como psicólogo. Y eso ya no es consumo responsable, es que es una barbaridad. Te estás haciendo un daño a ti mismo tremendo. Se está usando como oráculo, etcétera, etcétera. Entonces, ChatGPT es un juntapalabras, sirve para escribir, para que te ayude a pulir un borrador, para ese tipo de cosas. Para ese tipo de cosas, úsalo con responsabilidad, sabiendo lo que supone de consumo energético, de humanos trabajando en condiciones terroríficas en otros países, etcétera. Para otras cosas no lo uses, o sea, directamente. Los estudiantes es que no deberían, lo están usando como buscador, pero si hay unos buscadores fantásticos en Internet, lo están usando como sustituto de Wikipedia. Eso no es un uso responsable. Entonces yo sí creo que yo creo que desde la universidad podemos hacer mucha formación, pero creo que debería estar mucho más orquestado, debería haber mucho más movimiento social y campañas de verdad, ¿no? No sé, usar ChatGPT como sustituto de la Wikipedia no tiene sentido. Sí, bueno, yo soy ingeniero, he estado trabajando en varias auditorías mediante ingeniería inversa y de varios sistemas, y me parece súper interesante todos los casos que has traído, y me interesa saber, viendo la opacidad de los sistemas hasta el punto de que, que de RISC-CAMBI, después de entrevistas con técnicos que lo han desarrollado, la máxima información de las ponderaciones que hay son cosas publicadas en libros de los desarrolladores. ¿Qué pediríais vosotros a las instituciones, ya que estamos en un contexto en el que se han conseguido pequeñas cosas? ¿Qué se puede pedir desde la academia para poder realizar por lo menos estas auditorías inversas de forma correcta? Porque muchas veces, bueno, pues eso, por ejemplo, con el algoritmo de Bosco no teníamos ni la oportunidad de generar perfiles falsos en el sistema para poder hacer este proceso de auditoría. Eso, antes de que te conteste, ¿por qué no podíais generar perfiles falsos? Me ha parecido entender a Javier que sí. Porque no se puede probar. Claro. O sea, solamente pueden acceder las eléctricas a meter los datos. Yo no puedo acceder a la plataforma. Claro. Desde fuera como usuario. Se puede... No podías ni meter datos. No, o sea, lo que hicimos con InfoJobs no lo podíais hacer. Exacto. Exacto, ese sistema de creación de perfiles falsos no se puede probar en un sistema Claro. real la mayoría de estas veces. Claro, Entonces, esto igual sí que se puede hacer, lo de los perfiles falsos que os he dicho, se puede hacer cuando son empresas privadas, como es el caso de InfoJobs, que esta mañana preguntaba a alguien, bueno, y cuando son empresas privadas, bueno, pues este tipo de cosas deberíamos hacer más, ¿no? Me decías que qué pediríamos a las administraciones, no sé si lo he pensado. Bueno, sí, un poco lo que he comentado, ¿no? Los protocolos, o sea, en un hospital tiene que haber un protocolo
Tiene que haber, en este momento, hay cada vez más investigación con humanos de esto que os he contado yo que nosotros estamos haciendo. Somos un equipo pequeño, pero bueno, en el mundo se están haciendo bastantes cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que las políticas públicas deberían basarse ya en muchas de las cosas que ya se están haciendo y que ya empezamos a tener datos, ¿no? Si cambiar el orden hace que mejore la decisión, pues vamos a obligar a que se cambie el orden, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí llega un momento que te preguntas también, ¿cuál es el objetivo cuando ponen estas máquinas? ¿Es que mejore la decisión humana o es que vaya todo más rápido y abaratemos? Si es que mejore la decisión, pues como os decía, se pueden hacer cambios pequeñitos que van a mejorar mucho con muy poco dinero. Si es que vaya todo más rápido, pues lo que tenemos que hacer es protestar y ir a juicio. Sin más. Hola. Hola. Súper interesante la charla. Mira, justo en relación a esto que acabas de decir, bueno, tengo 3 preguntas. Una es esta, que es sobre el coste-beneficio, porque al final el abaratar o el que vaya todo más rápido, a lo mejor para según qué cosas sirve. Es decir, yo qué sé, me imagino que cuando se detectan casos de cáncer de manera rápida, eso a lo mejor genera que se trate a más pacientes. Evidentemente está el problema de que si te pasas gente que tiene el cáncer y no la tratas, pues eso es un perjuicio, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor de esa manera pues se puede acelerar para que se trate a más pacientes que de otra manera pues habrían quedado en lista de espera y no se les trataría y a lo mejor tendríamos otras consecuencias, ¿no? Una es esa. Luego, otra es el tema de los sesgos que has dicho heredados de la inteligencia artificial, de una persona que se ha entrenado con la inteligencia artificial y comete más errores. ¿Eso sabes si es posible corregirlo después? Es decir, si... Ahí estamos. Claro, o sea, si después modificas de nuevo la IA de forma que puedes corregir ese sesgo, ese nuevo entrenamiento o ese nuevo acompañamiento puede corregir ese error en el humano. Vamos a ver. Sí, solo por matizar un poquito, no sé si lo he dicho así, no es que la persona que se ha entrenado con la IA comete más errores, sino que la persona que se ha entrenado con esta IA sesgada, que nosotros hemos hecho que se equivoque, entonces se equivoca más ahí, sí. En este momento, una de las cosas que estamos viendo también es, aparte de este cambio de orden que os he mostrado aquí, que esto sí lo tenemos ya publicado, estamos con algunas cosas como puede ser, por ejemplo, si avisamos a los usuarios del porcentaje de error que tiene esa IA, van a tener más cuidado. Porque, claro, uno de los grandes problemas es que el funcionario que le pone en la máquina delante se cree que es 100% perfecta. ¿Qué pasa si le decimos que tiene un montón de errores? Entonces, estamos probando. Aparte, hay otra cosa. En el mejor de los casos, cuando nos avisan de los porcentajes, el que vende la máquina te dice, tiene un 80% de éxito. Es lo mismo decir tiene un 80% de éxito que tiene un 20% de error. No es lo mismo. Y lo tenemos en otro experimento, que lo tenemos ahora mismo en revisión por pares. El ideal es, lo que mejor nos está funcionando es avisar a los usuarios, cuidado, esta máquina tiene un 20% de error. Cuando les decimos el 80% de éxito, se lanzan. Entonces, hay cositas que es una instrucción, o sea, que probablemente si les das un curso de formación vas a ganar una barbaridad, pero nosotros con una instrucción, una pantalla que dice, ten cuidado, hay un 20% de errores, ya con eso mejoramos mucho. Entonces, hay muchas cositas que se pueden hacer y que no cuestan nada. Estamos probando también cuándo hay que avisar. ¿Solo vale si avisamos al principio, antes de que empiecen a trabajar? ¿O es posible que después de que lleven un tiempo y se estén equivocando con la máquina y tal, les damos la instrucción de que, oye, no sé si sabías que suele haber un 20% de error, tal, puedes volver a probar si quieres, y entonces también mejoran? Eso es lo que tú me estabas preguntando. Después de que ya se han equivocado, les decimos el porcentaje de error
y entonces son capaces de retomar y ponerse a pensar por su cuenta. O sea, tontos no son. El único problema es que han cedido el control a la IA. Y hay que conseguir que vuelva el control al humano. Y una última muy rápida, y ya dejo pasar a quien sea. A ver, en el tema de programación, siempre yo me dedico a esto, a ver, se dice mucho esto de que la IA es muy pelota y que siempre te dice que tienes toda la razón, ¡jo, qué idea más buena has tenido, qué tal! Y entonces yo he visto gente que está haciendo prompts que es como para decirle a la IA, llévame la contraria, no me hagas caso, propone diferentes soluciones y tal. Y es que hoy, oyéndote, me da la impresión de que a lo mejor estamos cayendo en un sesgo de pensar que gracias a eso las respuestas que nos da son mejores. Y a lo mejor es solamente que decimos, como ahora me ha llevado la contraria, esta respuesta es mejor. Y a lo mejor ya no es así, ya me ha dejado toda la duda. A ver, esto que estás diciendo en realidad son los modelos de lenguaje. Yo no los he tocado en mi presentación, estamos trabajando con IA, supuesta IA, orientada a otras cosas, ¿no? Los modelos de lenguaje es verdad que tienen ese problema, que dan siempre la razón al usuario. El otro día vi que es una noticia que me dejó muy cao, que es científicos que la están usando modelos de lenguaje para, oye, ¿qué te parece esta hipótesis? ¿Qué te parece esta idea? A ver, o sea, si una de las características del método científico es la discusión por pares, la revisión por pares, que yo pueda presentar una idea a mi equipo de investigación y me puedan ver los fallos, pues mira, yo creo que por aquí no, por aquí sí, tal. Los sesgos míos yo no los puedo ver, pero otras personas sí. Claro, si yo voy a pulir mis sesgos con un ChatGPT que es un pelota, por mucho que le diga, pero búscame algo que no sea exactamente lo que digo yo, o sea, al final es que nos estamos cargando hasta la ciencia, o sea, yo tengo pánico a estas cosas. Darle tiempo. Sí. Hola, sí. ¿Cuáles son los sesgos? Gracias por la presentación. ¿Cuáles son los sesgos que más te preocupan? No sé, todos. En este tema de la inteligencia artificial, en general, no sé. A ver, yo creo que un sesgo muy preocupante, que nos debe preocupar a todos, es el sesgo del punto ciego, que es que yo soy incapaz de ver mis sesgos. Es como el punto ciego del retrovisor del coche. Hay un punto donde no puedo ver los sesgos. Por mucho que yo sepa de sesgos, los míos no los puedo ver. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Y como os decía, el método científico precisamente se inventó, lo inventó la humanidad, de manera más o menos inconsciente y tal, pero para pulir estos sesgos que tenemos todos, ¿no? Y especialmente los de, pues eso, bueno, ay, se me ha ocurrido una idea genial, mira, esta vacuna seguro que funciona mejor. Cuidado, que seguro que hay un sesgo ahí, ¿no? Luego, bueno, el clásico es el de confirmación, cuando hacemos búsquedas intentando confirmar lo que ya sabemos o creemos. Y yo creo que me preocupa bastante el de grupo también, que no tiene muchos nombres, el de consenso, que si yo veo que todo el grupo piensa de una manera, pues me cuesta mucho dar una opinión discrepante, ¿no? Me quedaría igual con esos tres, pero seguro que dentro de un rato nos ponemos a hablar y me surge algún otro.